Ser Podcast. En Osijek, bueno, hubo días, hubo semanas donde era muy peligroso salir a la calle. Estábamos en los sótanos, nuestros padres. Nosotros futbolistas a veces teníamos ese privilegio de que el club nos aseguraba partidos fuera de Osijek, entrenamientos fuera de Osijek, y no siempre hemos estado en la ciudad, ¿no? Pero nuestros padres sí. Y cuando te ibas, igual te ibas de la ciudad y no sabías cuándo volvías en 10 días si los ibas a reencontrar. Por eso fue muy duro, pero bueno, Osijek sigue siendo mi ciudad y bueno, espero que algún día se recupere al 100% de la guerra. Los bombardeos eran intensivos, en cualquier momento había que tener muchísimo cuidado. De hecho, yo en Osijek llegué un momento a tomar la decisión de no dormir en ningún hotel porque no valía la pena. Cada noche tenías que levantarte varias veces para irte al refugio y acabé durmiendo en los camastros que había en el centro de prensa de los croatas, que estaba en un búnker en la plaza central. Escuchaba las explosiones, pero evidentemente estaba bajo tierra. Osijek es una ciudad de 100.000 habitantes, más o menos. Está al oeste del país, a unos 30 kilómetros de la frontera con Serbia. Y bueno, es una ciudad muy tranquila, donde se vive muy tranquilamente, y siempre ha sido una ciudad que ha acogido a la gente muy bien, una ciudad muy verde, con un río que se llama Drava, muy conocido, con una gente, como he dicho, que acoge a los demás muy de amigo. La historia que vamos a contar a continuación tiene que ver con el fútbol, pero también va de un grupo de jóvenes que se criaron en paz y en un país próspero. Un país que poco después, a principios de los 90, saltó por los aires. Su talento con los pies les libró de vivir una guerra y les hizo millonarios, pero en el fondo eran refugiados. Estaban refugiados en el balón. Episodio 3. Nenad Bieliza. Salir de la guerra con destino a Albacete. ¿Cómo era la vida en Yugoslavia cuando eras niño? ¿Cómo fue la niñez en Osijek? Bueno, feliz. La vida feliz. No tuvimos ningún problema. Vivíamos todos juntos, con mucha amistad, sin problemas. Pasamos mucho tiempo por la calle. Bueno, eran otras generaciones. No teníamos todas esas, ya digo, salidas, ¿no? en teléfonos, en cosas que en últimos 25, 30 años están en el mercado. Y bueno, teníamos la calle, jugar en la calle con el balón y vivir la vida tranquilamente, sin ningún problema. Nenad Bieliza nació el 20 de agosto de 1971 en Osijek, una ciudad de cerca de 100.000 habitantes en la región de Eslavonia, al nordeste de Croacia, a unos 20 kilómetros de la frontera con Serbia. A diferencia de Kodro Mijatović, Bieliza tenía una particularidad. Él sí llevaba el fútbol en el ADN. Su padre, Boso, fue futbolista profesional en el equipo de la ciudad, el mismo equipo en el que Nenad comenzó su carrera. Mi padre era futbolista, jugó solamente hasta 25 años de profesional porque con 25 tuvo tercera lesión muy grave, entonces decidió dejar el fútbol, pero jugó en el Osijek. En aquellos tiempos no se llamaba Osijek, se llama Proleter, pero es el mismo equipo y bueno, los dos prácticamente tenemos con Osijek y NK Osijek, el club de mi vida, donde he nacido, donde he crecido y donde me he hecho jugador, pues tenemos prácticamente historia
ahora mismo del año 62 hasta ahora, pues casi 60 años de historia. Primero mi padre y luego yo. Como niño, hemos sido muy vinculados al club de Osijek. Oye, ¿empiezas a jugar en serio al fútbol ahí, en el NK Osijek? Todas las categorías. Empecé con 10 años y jugué en todas las categorías de Osijek y luego debuté con el primer equipo el año 90 en un partido de Copa. Debuté contra Hajduk Split en Split, el partido de la semifinal de la Copa, el segundo partido. Primer partido Osijek perdió 3-0 y ese fue mi debut con Hajduk Split en Split. Perdimos ese partido 5-2, pero se queda ese partido como un gran recuerdo para mí. Con apenas 19 años, el joven Bjeliša intenta hacerse un hueco en el fútbol yugoslavo, pero la realidad es que ese fútbol en el que él jugaba estaba a punto de terminarse. Yo no pensaba que íbamos a llegar a la guerra, pero bueno, ya hubo movimientos. Último año, antes de empezar la guerra, hubo muchos incidentes entre los croatas y serbios y estaba ahí en el aire y en cualquier día podía explotar. Esa zona de los Balcanes tiene sus particularidades a nivel histórico. Recorre Croacia desde la zona oriental, en la frontera con Serbia, hasta Dalmacia, en la frontera con Bosnia. Es lo que históricamente se ha conocido como la Krajina. La palabra Krajina es un topónimo en eslavo antiguo que significa límite o frontera. ¿De dónde viene ese concepto? Durante la época del Imperio Austrohúngaro se movilizó en esa zona sobre todo a población croata, serbia y valaca, como frontera militar. Eran principalmente campesinos fuertemente armados y servían de protección al Imperio Austrohúngaro frente a las acometidas e incursiones del Imperio Otomano. Estamos hablando de una convivencia de siglos de familias que compartían las labores del campo, aunque siempre permaneció una persistente diferencia étnica. Principalmente los croatas son católicos y los serbios son ortodoxos, aunque hablan el mismo idioma, el antiguo serbo-croata o croata-serbio. Miguel Roán es balcanólogo y autor de los libros Balcanismos y Belgrado Brut. Con su ayuda vamos a intentar comprender por qué pasó lo que pasó en esa zona de Yugoslavia que comprendía toda la ribera croata del Danubio. Cuentas pendientes, recelos mutuos, auge del nacionalismo. Todos esos ingredientes se juntaron en la coctelera y dieron lugar a uno de los frentes bélicos más sangrientos de la Guerra de los Balcanes. ¿Por qué una guerra fratricida o una guerra entre hermanos? Porque había una enorme desconfianza, más que entre individuos, entre colectivos. Era un clima muy tóxico en todas esas villas, pueblos y ciudades pequeñas, porque ambas partes desde los años 80 habían recurrido a un discurso muy nacionalista, donde por supuesto emergía el recuerdo de los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Hay testimonios de cómo muchas víctimas de la Segunda Guerra Mundial se ponían nerviosas cuando, con la crisis del socialismo, veían una procesión católica o escuchaban el sonido de las campanas de una iglesia o los petardos durante una festividad étnica, ¿no?, de los vecinos croatas. El 17 de julio del 91, el diario El País publicaba el siguiente artículo. Eslavonia, la región más violenta de Europa. Serbios y croatas coinciden en reconocer que están en guerra. Aquel texto, firmado por cierto por Hermann Tertsch, contaba cómo ambos bandos se preparaban para la guerra, como también lo estaba haciendo, aunque sin saberlo, Nenad Bjeliša. El jugador colgó las botas temporalmente ese año para hacer algo bastante impropio en un futbolista, la mili. En el año 91 empezó, yo recién salido de la mili, yo salí de la mili en Belgrado un 22 de mayo de 91. Y prácticamente ya la tensión era muy alta entre los dos países. Y mediados de julio empezó la guerra y también en mi ciudad de Osijek. Sí, yo hice la mili de la mili yugoslava, porque era solamente mili en aquellos tiempos, hasta cuando empezó la guerra, obviamente se forma una mili croata. Pero hasta aquellos tiempos, pues todos íbamos a la mili yugoslava. Y yo fui, creo, última generación que lo hizo, ¿no? Porque salí 22 de mayo de 91 y bueno, a los 10 días, un mes, 2 meses empezó la guerra y bueno, se separaron dos países, Croacia y Yugoslavia, y entonces los croatas ya no iban más a la mili yugoslava, ¿no? Los mismos que te habían enseñado la mili, prácticamente los mismos, estaban atacando tu ciudad. Sí, es así y bueno,
ha sucedido y bueno, Osijek ha sido una ciudad muy dañada en la guerra, prácticamente ha estado en la primera línea de la guerra. Pero bueno, Osijek siempre ha pertenecido a Croacia en aquellos tiempos también. Debido a la peligrosidad de la zona, muy pocos medios españoles pudieron cubrir sobre el terreno ese frente del conflicto. El fotoperiodista Gervasio Sánchez estuvo allí y pasó en Osijek los que seguramente fueron los peores días del bombardeo sobre la ciudad. Mi llegada a Osijek fue bastante compleja. Los bombardeos sobre Osijek eran continuos. Hay que tener en cuenta que la artillería del antiguo ejército yugoslava, instrumentalizada por Milosevic como si fuera una artillería para apoyar a los serbios, bombardeaba con munición de gran calibre continuamente y las explosiones se escuchaban con nitidez porque caían sobre el centro de la ciudad. No te avisaban, en aquellos momentos ni siquiera sonaban las alarmas, como por ejemplo hoy en Ucrania, cada vez que hay un movimiento de aviones rusos en los países aledaños, suenan las alarmas y la gente puede marcharse a los refugios. Fue un año muy duro para todos los que vivían en Osijek porque te ibas a la cama y no sabías si te ibas a despertar, salías a la calle y no sabías si iba a caer la bomba, porque inesperadamente caían las bombas a veces y bueno, jugar fútbol pues no fue fácil, no fue fácil y bueno, generalmente es una situación muy complicada para la gente, especialmente la gente que todo el tiempo estaba en Osijek y en aquella zona. El día a día en Osijek era complicadísimo. La gente salía de las casas sabiendo que en cualquier momento podían ser alcanzados por las esquirlas de un proyectil, con mucho miedo, con mucho pánico. Los rostros era el espejo de lo que sentían las personas que estaban allí. Y la gente salía, evidentemente, los ciudadanos lo menos posible, pero había que apitallarse de comida, incluso hubo momentos que se cortó el agua en la ciudad, ¿no? Y era extremadamente complicado. Nosotros futbolistas a veces teníamos ese privilegio de que el club nos aseguraba partidos fuera de Osijek, entrenamientos fuera de Osijek, y no siempre hemos estado en la ciudad, ¿no? Pero nuestros padres sí. Y cuando igual te ibas de la ciudad y no sabías cuando volvías en 10 días si los ibas a reencontrar. A la situación de los Bielisa había que añadir un ingrediente de dificultad más. Su familia no era una familia al uso. Su padre Boso era montenegrino y su madre Mirjana croata. Era lo que se conocía en la antigua Yugoslavia como un matrimonio mixto. Mi padre es montenegrino, mi madre es croata, o sea, una familia que tenía en los dos lados familiares y era muy difícil para nosotros, pero yo he nacido en Croacia, yo pertenezco al país croata, pero mis orígenes yo no los puedo borrar, ni los quiero borrar. Y ellos son montenegrinos y bueno, es así como es. Pero yo me he quedado en Croacia porque es mi país. Como he dicho, he nacido aquí, he crecido aquí y siempre he estado aquí, he hecho mi vida aquí. La desmembración de Yugoslavia y la creación de los 6 estados actuales, 7 si contamos Kosovo, obligó a este tipo de familias multiconfesionales a tomar una decisión sobre dónde vivir, cómo vivir y qué nacionalidad sentir. Miguel Roán resume así cómo fue ese proceso de recolocación para muchas familias. La guerra de los 90 lo que supuso es la desaparición de la casa yugoslava y dejó por tanto huérfana a una parte de la sociedad. Hay una anécdota bastante gráfica sobre la guerra contada por el actor Boris Stepanovic que leo a continuación. Nos pusieron en fila, nos colocaron, a los serbios en un lado, a los croatas y a los bosnios en otro lado. Recuerdo que Nikola Šupica, un hombre enorme, corpulento, con unas zapatillas rotas, maestro de economía, que hablaba 5 idiomas, se rebeló cuando se lo llevaban. Yo soy yugoslavo, dijo. No quiero irme con ellos. No sirvió de nada. Al igual que con nosotros, se lo llevaron a la parte serbia. El conflicto generó unas circunstancias muy específicas, especialmente trágicas, porque en algunos ámbitos obligaron a muchas familias de matrimonios mixtos a intentar pasar desapercibidas o a elegir bando, y las que no lo hicieron se quedaron en tierra de nadie. Fueron sometidos a presiones, fueron juzgadas por la comunidad o tuvieron que emigrar. Fue duro porque,
Por el otro lado, tienes familiares que no comprenden esa situación. Y para ellos es inexplicable que tú te has quedado en Croacia, pero yo me he sentido así y bueno, me sigo sintiendo así. Sigo siendo uno de orígenes montenegrinas, pero pertenezco a Croacia a 100% y a los croatas y a la vida croata y al país croata. En el verano del 92, con España en el candelero por los Juegos de Barcelona y la Expo de Sevilla, un equipo de los grandes de la Liga se cruza en la carrera de Nenad. Porque soy el único empresario español, presidente de un club, que en estos momentos he traído a figuras del fútbol, pagadas por mi dinero, y he firmado en el Consejo Superior de Deporte la garantía de que cualquier pérdida será sufragada a mis expensas, cosa que no ha hecho ningún presidente en la historia. El Atlético de Madrid se interesa en el fichaje del croata y decide que venga a España a prueba. Quieren verlo en directo. Destacas jugando allí, acabas yendo a España, creo que probaste con el Atlético de Madrid o lo tuviste medio hecho con ellos, pero eso no termina saliendo. Si yo tengo la prueba con Atlético de Madrid asegurada, me llaman a hacer unos 10 días de entrenamiento y antes de salir para España me llama Albacete. Pero como tengo ya apalabrado los entrenamientos y los partidos con Atlético de Madrid, le digo a Albacete que quiero cumplir mi palabra, me voy a Atlético de Madrid, estoy con ellos 10 días, con el segundo equipo de entreno, porque en aquellos tiempos solamente 3 extranjeros podían jugar. Y ellos tenían a Schuster, tenían a Futre y tenían a un Luis García, un mexicano. Entonces si me fichaban era cuarto extranjero, era muy joven. Y bueno, estuve ahí 10 días, hicimos un torneo, en el torneo de Lepe, creo, metí 3 goles en un partido y bueno, lo hice realmente bien y bueno, volvimos a Croacia y los clubes estaban negociando, pero no se concretizó nada. Eso fue finales de agosto de 92 y nada, vuelvo a mi equipo de Osijek, empiezo a jugar de nuevo. Pese a que todo apuntaba que Bielisa había perdido su oportunidad, a finales de septiembre el Albacete vuelve a la carga. Luis Castelo era el periodista de la cadena SER que cubría la información del Alba por aquel entonces. Un miembro del organigrama deportivo del club le habla de Nenad Bielisa y deciden ficharlo. Nenad Bielisa llegó al Albacete Balompié como el nuevo butragueño, así lo definió Ginés Meléndez, entonces formaba parte histórico de la Real Federación Española de Fútbol, formaba parte de la Secretaría Técnica del Albacete Balompié y fue a Croacia y lo fichó del Osijek y se lo trajo y decía que tenía movimientos muy parecidos a butragueño. Me llama de nuevo Albacete, vienen a ver 2 partidos míos, uno creo que han visto aquí en Zagreb, uno han visto en Zadar, en un partido que me expulsan después de 20 minutos, porque estaba muy nervioso, obviamente. Y bueno, el próximo partido que me ven aquí en Zagreb y después de ese partido me fichan y el 2 de octubre de 92 ficho por Albacete. 2 ciudades pequeñas, de interior y en países eminentemente mediterráneos. Sobre el papel, Albacete y Osijek tenían muchas similitudes, pero en realidad eran 2 urbes que atravesaban momentos opuestos. Mientras la croata era bombardeada puntualmente, en Albacete la única preocupación que tenían los habitantes era su equipo de fútbol. Tras una temporada histórica, habían quedado séptimos en su debut en Primera División. Bueno, yo llego después de unas 7-8 jornadas que el equipo no empezó bien la temporada y bueno, luego poco a poco con Julián Rubio era entrenador y poco a poco íbamos avanzando, pero al final del año creo que echan a Julián Rubio y fichan a Víctor Espárrago. Víctor Espárrago fue nuestro entrenador prácticamente creo que 1 año y medio y bueno, cambio Osijek por Albacete, por una ciudad muy acogedora, una ciudad muy tranquila, así de grande más o menos como Osijek, por eso no fue un cambio muy grande para mí. El cambio fue idioma, el cambio fue la tranquilidad que tenía allí en Albacete para desarrollarme como el jugador y como persona. Y bueno, al final fueron 4 años, mejores 4 años de mi vida que he pasado en Albacete, de 92 a 96, hasta verano de 96. Bueno, lo he pasado muy bien, y he vivido
una gran experiencia estando en Albacete y con Albacete Balompié. Aunque los inicios de Bielisa en España son esperanzadores, un cambio de entrenador le deja fuera de juego. Pasa 2 años prácticamente inédito y en un momento dado se plantea irse, marcharse de Albacete. Fue un año y medio prácticamente. Bueno, primeros 2-3 meses con Julián Rubio jugaba más o menos, ¿no? Luego llegó Víctor Espárrago. Con Víctor Espárrago no tengo muchas posibilidades. Primeros 6 meses. A los 6 meses hago la pretemporada con el equipo, con Víctor Espárrago, y debuto primer partido en Bilbao. Contra Athletic Bilbao. Y en el descanso me cambia Víctor Espárrago, perdiendo 3-0. Llegamos a Albacete y me dice que no iba a jugar más. Y bueno, fue 1 de septiembre. Ya debutado con el equipo de Albacete. Cuando debutabas con un equipo, ya en primera, segunda división no podías jugar con el otro equipo. O sea, me cerró todas las puertas de todos los equipos y bueno, me quedaba solamente entrenar y estuve un año entrenando sabiendo que no iba a jugar y al año se fue y bueno, vino Luis Suárez, que se quedó prácticamente un mes o 2 meses y con Luis Suárez no cambió mi situación, o sea, la misma situación que con Víctor Espárrago, pero después del primer partido de Liga contra Celta, creo en casa, 1-1, empató Alba 1-1. Yo antes del partido, sábado, ya tenía contrato rescindido, de palabra, ¿no? Ya contrato rescindido, con el club estoy de acuerdo y el lunes después del partido contra Celta tengo que ir a la sede para firmar la rescisión de contrato. Año y medio sin jugar, en Albacete y encima con los fines de semana libres. Así que el tiempo de ocio se multiplicaba. Sin nadie que hablara su idioma en la ciudad, Nenad hizo lo posible para integrarse. Me acuerdo que a los 3 meses ya hice una entrevista con un periodista. Bueno, obviamente no hablaba como hablo ahora, pero se me entendía y bueno, la gente... Bueno, es que no tenía salida, tenía que aprender. No hubo gente de ex Yugoslavia con la que hubiera podido hablar en mi idioma y bueno, tuve un amigo ahí, Julio, un camarero de Hotel Europa. Con él, bueno, estaba todos los días y con él poco a poco aprendí también el idioma, con su familia, con su mujer, con su hijo y bueno, con ellos pasaba mucho tiempo y bueno, así estando con ellos aprendes, ¿no? El 5 de septiembre de 1994, Nenad Bielisa estaba en su casa de Albacete preparando las maletas para irse. En un momento dado, enciende la tele. Sintoniza el Canal Plus para ver los resúmenes de la jornada y de repente todo cambia. Y el domingo por la noche veo el Canal Plus y en el Canal Plus dicen la noticia sorprendente, Luis Suárez dimite y se va de Albacete, ¿no? Hoy dicen que quieren vender, mañana que quieren comprar y eso tampoco no ayuda, Claro. Ayuda mucho a... Y yo digo, pues, creo que no va a cambiar mi situación, ¿no? Y el lunes voy al club y me dice, no, ahora tienes que esperar a que llegue el nuevo entrenador. Y el miércoles ya llega Benito Floro y Benito Floro se sienta conmigo y me dice, sé que tienes ya contrato rescindido, pero vamos a probar. Me han hablado muy bien de ti, me han dicho que eres un jugador de calidad y me gustaría verte unas 2-3 semanas y luego decidimos. A las 3 semanas me ofrecía un nuevo contrato. Así fue de rápido. Él estuvo muy convencido de mí y bueno, 2 años, pues ahí prácticamente empieza mi buena época con el Albacete Balompié, porque el 3er y 4º año jugué muchísimo y marqué muchos goles. En cuestión de días, Bielisa pasa de ser casi un jugador desconocido a convertirse en la gran estrella del equipo. Benito Floro recuerda cómo fue aquella reunión en la que decidieron que Nenad se quedaba en su equipo. Los que lo contrataron estaban así un poquito debilitados de no pensar a ver si es verdad que no es un bueno y tal. Y nada, cuando nos juntamos ellos y yo, hablábamos y decimos las cosas bien. Y bueno, es que era un futbolista extraordinario, con la izquierda y con la derecha.
3 minutos más tarde, en pleno apogeo del Albacete, el balón llega a Bellica, que solo ante Unzúe marca el 2-1 ante el delirio de la afición. Y bueno, pues una maravilla. Nenad Bielisa se convirtió en el auténtico ídolo del equipo. Marcó una etapa en Albacete sin lugar a dudas, estaba muy preparado para todo, es un auténtico cerebrito como jugador, como entrenador y con una capacidad tremenda para hacer absolutamente de todo. Ya en la segunda parte, el croata roba un balón en el centro del campo andaluz y se planta delante de Unzúe, al que bate por bajo. Era el 3-1. Buen chico además y buen profesional, extraordinario. Salazar apareció en el minuto 32 para aprovechar un error de Sergi. Bielica le ganó la espalda a la defensa del Barça para, raseando su pie izquierdo, batir a Busquets. Era el 2-1 para el Albacete. El Albacete cada vez arrinconaba más a los visitantes y el gol se veía venir. Manolo realiza una gran jugada por la derecha, centra y Bielica marca un gran tanto ante el júbilo de los aficionados. Manolo se abre de nuevo por Bielica. Le va Bielica, atención al centro del croata y el gol del equipo del Albacete. Minuto 30, el Albacete se adelanta en el marcador. Parece que ha sido Pedro Riesco, vamos a ver la repetición. Ahí está la jugada en el minuto 30 y la sorpresa en el Carlos del Monte, la alegría de los aficionados de Albacete. Bielisa se convirtió rápidamente en el ídolo de la afición y marcó casi 20 goles en 2 temporadas en La Mancha. De esos 20 tantos, hay uno que está en la memoria de todos y cada uno de los aficionados del equipo blanco. Tuvo lugar el 10 de junio del 95. Era el último partido de Ronald Koeman en el Barça. Metes el gol de la única victoria del Alba en la historia en el Camp Nou. Sí. ¿Te acuerdas de ese gol? ¿Cómo no? Como si fuese ayer. Balón para Bielisa, vamos a ver qué acaba en esto. No me digas que es el gol. Ahí está Bielisa recorte dentro del área, le pega con la derecha y el gol del Albacete. Ese es el tanto de la victoria del Alba en el Camp Nou. Sí, me acuerdo. Me acuerdo el día antes del partido, en el entrenamiento en Albacete, me entra un jugador joven, me hace una entrada y casi me rompe el tobillo. Y digo, no voy a poder jugar mañana, pero voy de viaje con el equipo y bueno, me hacen un vendaje con el esparadrapo para poder jugar, porque quería jugar a toda costa, ¿no? La verdad es que era un futbolista. Me acuerdo mucho del gol que le hicimos en Barcelona, el Albacete mío de la etapa acabada. Pero hicimos un trabajo muy bueno. Él siendo diestro, por la izquierda era muy peligroso. Y eso fue lo que le pasó al Barcelona, que ganamos 0-1 con un gol de Bielisa. Y luego, bueno, marco el gol, metemos el primero, no sé, minuto 30 o 31, recibo un balón de Santi por la izquierda, me meto para adentro, driblo a Chapi Ferrer y a Busquets. Marco el gol de 1-0, pero en aquellos momentos ninguno pensó que iba a terminar el partido así, porque Barcelona era muy poderoso. Y a la media hora, Bielica consiguió el gol del Albacete de esta forma. Tras este gol, no supo reaccionar el Barça, ni el equipo de Floro perdió los papeles. Pero al final pudimos ganar y bueno, fue un gol muy importante para Albacete, y porque es la única victoria de Albacete en Nou Camp, y para mí personalmente también se me queda en un gran recuerdo. Pese a que el Albacete ganó ese partido en Barcelona, aquella temporada acabó bajando en una surrealista eliminatoria de promoción contra el Salamanca. Sin embargo, como si en La Mancha hubiesen frotado la lámpara de un genio para pedir un deseo, en el verano del 95 ocurrió algo que hizo que ese descenso no se consumara. Hubo un día en que Sevilla y Celta de Vigo lucharon por objetivos comunes. Era el año 1995 y la federación exigió unos avales que ambos equipos no presentaron a tiempo, lo que les envió directamente a Segunda División B. Esto provocó un efecto mariposa que hizo que Valladolid y Albacete ocupasen las plazas libres en primera, ya que ellos sí tenían todo en regla. Esto es una vergüenza nacional. Aquí no se cumple la ley en ningún lado, hay corrupción en todos los órdenes. Este sentimiento de indignación unió a estas dos hinchadas que ejercieron tal presión que Ángel María Villar se vio obligado a echarse atrás. No materializó los descensos de Sevilla y Celta, pero tampoco devolvió a Albacete y a Valladolid a segunda, lo que provocó que la máxima categoría contase por primera vez con 22 equipos. Bielisa se quedó en ese Albacete repescado en los despachos y seguramente, gracias a aquella decisión, hizo una de las mejores temporadas de su carrera.
Solo 8 jugadores repitieron en la plantilla, y son los únicos 8 de la historia del fútbol español que tienen un récord imbatible. Tú eres de los pocos que ha bajado 2 años seguidos a segunda división con el mismo equipo. Sí. Sí, bueno, hemos bajado 94, 95, bajamos en un partido increíble contra Salamanca, porque ganamos 0-2 en Salamanca y jugamos en casa, bueno, todo el mundo pensando que íbamos con un empate a 0 o un empate a 1, pues pasábamos, ¿no? Y nos quedamos en primera. Y bueno, fue un partido muy dramático porque íbamos perdiendo 1-0, en el minuto 95 nos meten 0-2 y en aquel momento también expulsaron a Manolo. Entonces jugamos la prórroga con un jugador menos y nos meten 5 y nos bajan. Pero por el tema de Celta y Sevilla nos mantenemos en primera división y bueno, pero el próximo año también creo que en una promoción contra Extremadura también en 2 partidos igualados pues no pudimos quedarnos. AVE, destino Sevilla-Santa Justa, con salida a las 6:43. El Betis tenía un proyecto ambicioso en primera y pagó más de 200 millones de las antiguas pesetas para fichar al croata. Aunque estuvo solo un año, Nenad dejó un gran recuerdo en el Villamarín. En su paso por el Betis, sin duda alguna, que la estancia en Sevilla fue importante en su carrera, porque también algo le marcó. Jugó mucho aquí, y aunque lo recordamos por ese momento puntual en aquella semifinal de Copa, fue un buen futbolista, de los que se ha vestido del Betis que han venido fuera, que mejor recuerdo han dejado. Detengámonos un segundo en eso que dice Fran Ronquillo del momento puntual en la Copa. Y aunque lo recordamos por ese momento puntual en aquella semifinal de Copa... El martes santo del año 1997, Betis y Celta de Vigo se medían en Sevilla en el partido de ida de las semifinales de la Copa. Con 0-0 en el marcador, tras el descanso, el entrenador Lorenzo Serra Ferrer retira a Alexis y mete en el campo a Bielisa. En el minuto 72... ocurre el que seguramente sea uno de los goles más polémicos de la historia de la Copa del Rey. Juega el Betis, ha tocado Merino, que vuelve a quedar tendido sobre el terreno de juego. Directamente fuera la pelota del Celta. Son muchas las ocasiones las que el Celta está tirando la pelota fuera del rectángulo de juego. Más o menos la media hora de la segunda parte, después de que nadie abriese la lata, llega ese gol. Allí también se acuerdan mucho de ti, metiste un gol muy importante. Y muy polémico. Entienden que el Betis debió devolver la pelota tras una falta y el Betis sacó rápidamente de banda. Juega Nenad Bielisa, se apoya en Alfonso, devuelve para Bielisa, puede haber peligro, el disparo de Bielisa, golazo. Impresionante el golazo del Betis. Sensacional. Sí, siempre cuando juegan contra Celta se acuerdan de ese partido y de ese gol. Sí, he metido 4 goles con el Betis, pero ese gol en la Copa para jugar la final de la Copa contra Barcelona en Madrid, pues nos sirvió jugar la final y bueno, fue un gol muy bonito, muy importante y muy polémico, sí. ¡Qué gol más bonito acaba de marcar el Real Betis Balompié! En una jugada la mejor del partido. Alfonso mete un balón de cuchara a Bielisa, a Nenad, más o menos a la altura de la corona de área, por lo que yo recuerdo, y bate a Dutruel. A partir de ahí empiezan a alimentarse las ilusiones de volver a una final después de muchísimos años, porque el Betis no había jugado una final de Copa desde el 77. Josema para el contragolpe, termina ya el partido. Fernando, me da la impresión de que Betis. Un gol de desventaja para el partido de vuelta que va a dar mucho que hablar. Sí, es que no, hay que ser deportista, hombre. Hay que ganar de otra forma, en buena lid. Aparte que en el juego real merecimos nosotros ganar, pero bueno, así son las cosas. Gracias, Fernando. El entrenador del Celta se quejó amargamente al término del partido por lo que consideraba una falta de deportividad. Y no fue el único. El diario El País titulaba así su crónica: el Betis gana con una patada al fair play. El gol lo metió Bielisa, pero el pase salió de unas botas diferentes a las de los demás. Las botas blancas que por aquel entonces únicamente calzaba Alfonso Pérez. La verdad es que el gol es un golazo. Pues mira, el pase la verdad es que era un pase por encima, muy bonito, salvando el primer defensor, y luego Bielisa
la empala muy bien, haciendo un golazo con una muy bonita finalización. La conversación por WhatsApp con Alfonso fue muy divertida porque me confesó que apenas se acordaba del gol y de toda la polémica que hubo alrededor. De hecho, tuve que mandarle el vídeo. Lo del el balón fuera, la verdad es que no recuerdo. No recuerdo que haya pasado eso. Ya no me acuerdo ni del gol, imagínate con ese detalle. Menos todavía. En Las Palmas lo pasé mal. 1 año y medio de Las Palmas lo pasé realmente mal porque tuve una lesión y también tuve muchos problemas de adaptación, y después de 1 año y medio me marché a Osijek. Hice una temporada en Osijek que fue la mejor temporada de mi vida de futbolista, porque en 35 partidos en todo el año, de enero a diciembre, en 35 partidos metí 21 gol. Ergović dobro za Prišća. Prišć ispred sebe ima Ratajčika. U sredini tamo čeka Mitu, u sredini je Bjelica, ako prođe lopta, evo prilike, stativa, gol, 1-0 vodi Osijek. Nenad Bjelica, evo tog pogotka. Bjelica protiv Butine, velika šansa, vidite koliko je tu. Bjelica i 1-1. 56 minuta. Fui proclamado el mejor jugador croata del año. O sea, no solamente de los jugadores que jugaban en Croacia, sino de todos los croatas en el mundo. Fui en este hotel donde hoy hemos quedado y recibido el premio. Me han dado el premio un 15 de diciembre de 2000. Y bueno, fui el mejor jugador y fiché por Kaiserslautern alemán aquel día, donde también estuve 3 años y medio. Es después de Albacete donde más tiempo he estado, en Kaiserslautern, 3 años y medio. El equipo español de Copa Davis se prepara ya en suelo croata para su encuentro de este fin de semana ante Croacia en la primera ronda del Grupo Mundial. Su primer entrenamiento en el pabellón de la ciudad de Osijek. En España, más allá de ser la ciudad de nacimiento de Davor Šuker, sabemos muy poco de Osijek. La última referencia es de febrero de 2017, cuando el equipo español de Copa Davis ganó milagrosamente una eliminatoria en la que era muy favorito. Yo cubrí aquella eliminatoria para la radio y me llamó mucho la atención que tantos años después esa ciudad siguiera teniendo tantas heridas de guerra. ¿Cómo está Osijek ahora? Yo estuve hace 6 años ahí cuando se jugó la Copa Davis y aún se veían huellas de... Sí, siguen huellas ahí de la guerra. No se ha podido todo recuperar y todo hacer bonito. Pero como he dicho, es de las ciudades grandes de Croacia. Zagreb, Split, Rijeka, Osijek son 4 más grandes. Es la ciudad que más daño ha sufrido. Aparte de su enorme y caudaloso río, y de tener un embutido de cerdo más que notable, por qué no decirlo, en Osijek llama la atención un monumento en pleno centro de la ciudad. Esto que escuchamos ocurrió el 27 de junio del 91, justo 2 días después de que Croacia declarase la independencia. Irena Freya es amiga mía y además fue la traductora de la prensa española en aquella eliminatoria de Copa Davis. Ella nos cuenta lo que pasó ese día en una avenida principal de Osijek. Serbia invadió la ciudad de Osijek, entró abruptamente en la ciudad de Osijek con sus tanques. Y en aquel momento un señor llamado Branko dejó a su coche rojo, que era Fico, que era un coche típico yugoslavo de la marca Zastava. Lo dejó en plena calle. Y el tamaño del coche era gracioso en comparación con el tamaño del tanque. Él trataba simbólicamente impedir la invasión, porque todavía peleaba por el sentido común que hasta hace pocos meses tuvimos todos como hermanos yugoslavos. Pero claro, el tanque serbio solo tenía que cumplir con las órdenes que les fueron dados y entonces atropelló al coche pequeño. Para que os hagáis una idea, el coche se quedó más o menos como cuando pisas una lata de Coca-Cola. Ese monumento, alrededor del que se arremolinan los turistas que llegan a la zona, muestra la escena del tanque y el Fico. El Fico es más o menos como nuestro 600.
Pero esa escena la muestra con los papeles intercambiados, porque aunque los tanques entraron, la ciudad de Osijek resistió. La instalación artística hoy en día representa al ficho, al coche, por encima del tanque, y entonces eso representa como un sentido de David y Goliat, que aunque seas pequeño, todavía puedes ganar a los grandes. Después de volver como jugador, Bielisa retornó hace 3 años a su ciudad para intentar, desde el banquillo, hacer campeón de Croacia a su equipo de toda la vida. Sí, hemos estado 2 años cerca. Hemos hecho grandes resultados. El primer año fue el mejor año de la historia de Osijek, pero nos faltó un poco para ganar el campeonato, porque Dinamo es el equipo más poderoso de Croacia. Es como si Valencia ganara el campeonato con los rivales como Real Madrid o Barcelona, ¿no? Es muy difícil porque el presupuesto de Dinamo es mucho más alto que el de Osijek, y ellos tienen la tradición, tienen el club, tienen todo para ganar las ligas. De las últimas 16 han ganado 15 y es muy difícil ganar contra ellos. Refugiados en el Balón es una serie documental producida por Ser Podcast, dirigida por Juan López Córcoles y realizada por Juan Aranaz. Tengo que admitir que este episodio no era uno más para mí. Nenad Bielisa fue mi ídolo de niño y os puedo asegurar que era muy, muy, muy bueno. Poder hablar con él tranquilamente en Zagreb y conocer su historia me hacía mucha ilusión. Casi la misma ilusión que me hizo cuando en la Eurocopa de 2004, viendo un partido de Croacia, descubrí que Nenad estaba ahí, que por fin había logrado jugar un gran torneo con la selección de su país. Europeo lo juego con 33 años, debuté con 29 y medio, o sea, no he cumplido 30 años. En febrero de 2001 debuto con la selección. Creo que solamente un jugador ha sido mayor que yo debutando con la selección. Y bueno, yo nunca he perdido la esperanza de poder jugar con la selección. No he tenido mucha suerte con los seleccionadores. En los tiempos cuando jugaba muy bien en España, esas 2 temporadas de Albacete fueron muy buenas. Nunca me llamaron para jugar con la selección. También el año que pasé en Osijek, al año 2000, tampoco me han llamado. No he tenido mucha suerte con el seleccionador, pero al final, cuando cambió el seleccionador 2001, vino uno que contó conmigo. Con él jugué 4 partidos, y el 2004 con Otto Baric jugué un europeo, 2 partidos amistosos, y uno en el europeo jugué 2 partidos. Y bueno, fueron mejores momentos míos jugando con la selección. Pero como has dicho, con 33 años he hecho un torneo importante, pero nunca he sido un jugador muy amado por los seleccionadores. También cuando era niño, pues nunca he jugado con la selección de Yugoslavia o de Croacia, pero bueno, con mucho esfuerzo, al final de carrera deportiva lo he conseguido. Cadena Ser. La radio.